Introduiré la darrera conferència de la sessió del matí. Després ja ens emplaçarem per la continuació de la tarda, a 4:45, 4:30. Però ara és el moment de posar una mica el tancament a aquestes primeres sessions en la intervenció del Jesús Martínez Clarà. Jesús Martínez Clarà, que segur que molts el coneixeu aquí perquè ha sigut molts anys professor d'Història de l'Art a la Massana, crític d'art, en catàleg, revistes especialitzades, però també diria que també vas tenir molta època al Cultures, en un nivell més a l'avantguàrdia, que et va donar aquest paper de portaveu i de mediador respecte a l'art contemporani. Recollit en aquest llibre. Mig quilo pesa. I els ha portat ell, ell ha editat recentment 2 antologies de la seva obra i em sembla que ha fet un tercer llibre encara una miqueta parlaré per aparèixer. I que de fet jo ho tinc al despatx perquè aquí hi ha un repertori sobretot de l'art dels anys 90, principis dels 2000, que sembla recent perquè començarà a ser material historiogràfic i aquest serà un llibre de referència. Fins al 2015, més o menys. En tot cas, la raó per la qual el Jesús està aquí, perquè també és persona estimada, és perquè ell té també un altre vessant que tu explicaràs molt millor com a mestre o practicant o mestre, jo no sé quina és la categoria, zazen. Practicant com tu. No, molt més, perquè practica la cal·ligrafia, el tir en l'arc, que això no ho he vist la cal·ligrafia, però no t'he vist practicar el tir en l'arc. I bé, el que vull dir amb això, que ara expliquem una mica frívolament, és que realment ell, i em sembla que ve de saga familiar, tens un vincle molt proper i una connexió directa amb aquesta saviesa oriental i que avui potser ens la podràs introduir i connectar-la amb l'art contemporani. Molt bé, gràcies. Àlex. A mi em toca donar la puntilla. Són 4 intervencions, les 3 anteriors brillants, espero estar a l'alçada, i és un moment difícil del dia. A més, avui és el Corpus Christi. El cos per al Zen és fonamental, el cos, la idea de cos. Sempre es parla de cos i ment, però el cos és molt important. Hi ha una dita aconsellada per al gran mestre Dogen, que és molt senzilla, diu: si tens gana, menja. Si tens son, dorm. I ja està. Si jo ara pensés, si teniu gana, mengeu, menys mal que l'esmorzar o el mitja jornada ha sigut molt abundant i espero que els vostres estómacs siguin generosos en la meva intervenció. Heu de pensar que pensant en temes de cos, que la ciència ho diu, l'estómac és un segon cervell i que decideix coses. Espero la magnanimitat dels vostres estómacs en aquesta intervenció que he mesurat en 45 minuts i que llegiré. Faré la meva intervenció en llengua castellana per una qüestió d'harmonia, ritme, concordança entre els versos del poeta i el meu text. El titular de la meva intervenció, que s'ha anunciat així, es diu Zen y arte contemporáneo a la luz de los poemas del crítico José Corredor Mateos. Zen y arte contemporáneo es el título que me ofrecieron Alex y Raúl para esta intervención en tributo y homenaje a la figura de José Corredor Mateos, y así lo he mantenido. Zen y arte contemporáneo. El título es desafiante, rotundo, ambicioso, crea una expectativa que me obliga a dar una respuesta convincente.
Es un desafío por varias razones. Una, por el homenaje a una persona que admiro por su obra poética. El segundo, porque a ambos nos fascinan los aromas de Oriente, desde que él publicara en 1975 su carta a Ali Po y yo viviera en esos años 70 mi iniciación al Zen, también por nuestra común labor crítica sobre el arte contemporáneo, un territorio en el que no ha sido fácil introducir nunca nada riguroso relacionado con Oriente, sin parecer hostil al saber occidental convencional. Esto es muy importante. El saber occidental convencional, fortificado y académico, es reacio a cualquier aroma que venga de Oriente de entrada. Por último, la tercera razón que me anima a participar es porque es una buena ocasión para ejercer una mirada sobre el arte entre siglos y augurar alguna transformación futura. El objetivo es aprovechar esta ocasión y en este lugar simbólico para poner las bases para un manifiesto a favor de un arte anihilador, a la luz de estos poemas que ahora comentaré. Con esta finalidad, destilaré de los versos del poeta pequeñas gotas, minúsculas partículas de la verdad del Zen, que se esconden en sus versos, que junto a mi interpretación puedan servir para reforzar esa nueva mirada sobre el arte contemporáneo y su causa. Tal como sucede en el correlato objetivo propuesto por T.S. Eliot, que actúa sobre objetos, situaciones, acontecimientos, creando rememoración, como decía Rafael Argullol. En este caso, si se puede decir así, el correlato objetivo serán sus poemas. Presentaré las claves que he encontrado en ellos para fundamentar algunos principios útiles para la causa del arte y para mi interpretación del Zen en este caso. Como consecuencia de mi aproximación al poeta, ha aparecido sobre mi cabeza una tormenta de ideas a modo de relámpagos luminosos que favorecerán esta redefinición de la práctica artística. Los iré presentando de un modo breve, destellos luminosos, casi aforismos o fragmentos poéticos, sin un orden significativo al inicio de cada propuesta. Bien, empezamos. La primera, un arte de silencio, decir o callar. Dice el maestro Corredor, a partir de ahora lo nombraré así, como maestro Corredor, él mismo se ha nombrado así en un poema, por lo tanto puedo hacerlo con legitimidad. Dice el maestro Corredor, si las palabras sobran es porque todo sobra, donde todo es silencio en el que moras. En el don de la ignorancia, página 43. El estallido de este primer relámpago es estruendoso y paradójicamente nos menciona el silencio necesario. La palabra como algo prescindible, incluso con la posibilidad de que podamos ausentarnos de todo y entrar en el silencio que habitamos, el silencio que está en nosotros. Habrán oído muchas veces la frase de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar hay que callar. Es la frase más célebre, la sentencia que cierra el Tractatus Logico Philosophicus. Es curioso que de las más de 150 páginas de un libro tan complejo haya quedado esta frase tan simple, 1000 veces citada y que se encuentra al final del libro. Es la última frase del Tractatus. De lo que no se puede hablar hay que callar. Aquí yo tuve una tentación. A favor del método fragmentario, la solución para abordar esta cuestión sería utilizar un método. El método fragmentario que he escogido, debo decir que los aforismos de Wittgenstein se han mostrado muy eficaces como recurso para superar esta contradicción que él mismo nos define. Y he encontrado lo siguiente, 693 fragmentos en las investigaciones filosóficas, uno de sus libros más conocidos. 979 fragmentos en los últimos escritos sobre filosofía de la psicología. 676 aforismos o fragmentos en sobre la certeza. Y 350 en observaciones sobre los colores. Como consecuencia de estos versos,
surge el decir o callar en la búsqueda del sentido o el no sentido que conducen a esta conclusión luminosa, potente y fascinadora de Wittgenstein. Cuando los exégetas de este filósofo lo estudian, escriben con naturalidad que este es lógico y metafísico a la vez. Metafísica y lógica parecen excluirse. También ha salido en la charla de Argullol. Sin embargo, en este filósofo, como en Corredor Mateos, en Wittgenstein, como en Corredor Mateos, conviven la razón crítica, explicadora de todo, por profesión, y la sugerencia poética. Y el resultado es la fuerza de unos aforismos que tienen, como los buenos versos y pensamientos, la capacidad de nombrar y ocultar a la vez. Nombrar y ocultar a la vez. Menciono la estrategia aforística de Wittgenstein, que es conciliadora entre la lógica y la metafísica, o el mismo ejemplo de Corredor. En mi intervención sucede lo mismo respecto al Zen y por extensión también del arte, del que apenas sabemos nada. Se trata de encontrar la estrategia para poder nombrar lo innombrable. Solo aproximaciones, veladuras, sombras de la esencia, versos sueltos o acaso optar por un noble silencio. Otra tentación. Callar. Este a priori nos sitúa en una dualidad incómoda al hablar del Zen o de arte también. Me refiero a que o bien optamos por una postura afirmativa, positiva, que admita la posibilidad de saber lo que es por medio de la lógica, la razón y el lenguaje, o bien reconoceremos las limitaciones del intelecto humano, de la palabra, para comprender algo que va más allá de la voluntad colonizadora, depredadora del conocimiento y la cultura. Todo eso surge al querer desarrollar los aspectos sustanciales del Zen y del arte en breves aforismos poéticos. Así, ante el desafío de la palabra necesaria y el obligado silencio sobre aquello de lo que no se puede hablar, me he resguardado en Maurice Blanchot, que decía que los verdaderos pensamientos no se desarrollan. Entiendo que se insinúan o se presentan, como es mi caso, como relámpagos. Esta apreciación filosófica no niega el lenguaje para hablar de lo fundamental, pero relativiza su importancia. Refugiado en estas autoridades, afirmar, argumentar o demostrar son infinitivos que quedarían neutralizados, quizás sustituidos por la necesidad de poner en su lugar la experiencia. Zen es zazen, sentarse y meditar. Arte es arte. Así, las palabras que no se desarrollan contienen en sí mismas la contundencia de lo indemostrable y un elogio de la experiencia superadora de la palabra. El reconocimiento del silencio es el primer paso que nos conduce a la docta ignorancia, un concepto fundamental en la obra del maestro Corredor. El don de la ignorancia es uno de los libros más celebrados, el don de la ignorancia. También cuando el maestro, el poeta o el sabio se muestran ignorantes, están reforzando la fuerza de la experiencia. En su lugar están reclamando la experiencia como valor. Según esto, todas las palabras que aquí voy a pronunciar solo tendrán valor si al decirlas se revelan como parte de mi experiencia. Si no es así, permanecerán ocultas y mudas para todos, para mí y para ustedes. El Zen y el arte y sus términos tan solo se manifiestan como consecuencia de una práctica. Así, al decir carro, frase muy conocida, un carro pasará por mi boca. Al decir arte o poesía, éstas se harán presentes. Y al hablar de Zen, haremos meditación, zazen. Siguiendo a Blanchot para conseguir este logro, será adecuado utilizar la palabra fragmentaria de los versos, algún aforismo, quizá las letanías, de las cuales soy absolutamente fan, las letanías, con la somnolencia que producen, o el silencio. Un arte de silencio, quietud y contemplación. En toda mi intervención, después de la intervención de Lola Josa, su discurso va a ir apareciendo presente o ingrávido, porque la alusión que ha hecho San Juan de la Cruz
encaja de un modo absoluto y perfecto en la exposición que yo estoy haciendo. De hecho, es una citación que también tengo más adelante para hacer. Ya llegará el momento. Se ha hablado de silencio, se ha hablado de quietud y de contemplación. Cito ahora al poeta. Cuando escribes, nuevamente, cuando escribes, deseas que tus palabras sean solo un paso al silencio. Página 105 de Al Borde, el último de sus libros publicados. Estas son las primeras condiciones necesarias para una recuperación de los valores que dan sentido a la causa del arte. El vacío tan necesario en la configuración de un arte inspirado en el Zen nunca es estático o muerto, sino que engendra una esencia que no puede describirse o definir, pero que existe. El lenguaje humano actúa bien con las cosas, también con los sentimientos, los podemos designar, pero el vacío no puede describirse o expresarse con palabras. El nombre de Dios y su esencia también escapa a cualquier aproximación léxica. Por eso la palabra silencio es una de las más utilizadas por el maestro Corredor. En toda su poesía. En el último libro, Al Borde, 2022, hace 2 añitos, recobra especial fuerza. Podría escoger numerosos versos de este libro, pero he seleccionado 3 momentos del mismo. El primero, silencio es lo que oyes. Solo lo puede pronunciar un maestro zen esta frase. Silencio es lo que oyes. Entre una palabra y otra, el silencio queda en ti para siempre, vibrando, vibrando. El silencio vibrante lo encuentro una condición indispensable de la experiencia estética. La vibración sonora es una de las máximas principales de la estética taoísta. Lao Tse, do camino, de virtud y libro del camino de la virtud. La vibración sonora, la vibración que deja el silencio también, la palabra o también la imagen, las imágenes dejan silencios, las imágenes crean vibraciones, las formas despiertan sentimientos dormidos, quizá del subconsciente que no podemos manifestar y quedan en la intimidad del sujeto. El silencio desvela la necesidad de un silenciamiento profundo y verdadero. Ese es el silencio necesario del poeta, pero nunca es una fórmula conceptual o retórica. Nunca puede ser una fórmula hecha, como nada con lo que tiene que ver con el arte. Nada puede ser rutinario en el arte, nada puede ser un tópico, nada puede ser una palabra ya dicha. El silencio, no como fórmula conceptual o retórica, ni como idea, aparece en el poema dedicado a nuestro anfitrión Alex Mitrani. En el mismo libro de Al Borde, el maestro Corredor nos recuerda, como haría un maestro zen, que no debemos quedarnos prendados del silencio retórico, sino que debemos ir más allá. Yo lo interpreto como esa búsqueda del silenciamiento espiritual, del silenciamiento interior. Y le dedica a Alex este poema. ¿Creías que el silencio te diría lo que esperas oír? Pero el silencio es tan solo una palabra más. Las palabras están para que te confundas, Alex. Y el silencio para que te engañes. No esperes más y escucha el más leve rumor. Que no sean palabras ni silencio. Un koan perfecto para deshacer el recurso retórico del silencio y todos los lugares en los que nos sentimos seguros o protegidos por un concepto. Los conceptos protegen, hay que desplazarlos.
Insisto que una cosa es el silencio y otra el silenciamiento. El silencio, como asegura el maestro Corredor, es solo una palabra más, pero es la antesala del silenciamiento, que es una condición contemplativa necesaria también para hacer una obra de arte o para mirarla, y no digamos en San Juan de la Cruz. El silencio precisa una actitud y quietud. Como consecuencia lo desplazamos y escuchamos todo de un modo profundo, escuchamos el más leve rumor, sin palabras ni silencios. La búsqueda de la paz interior por medio de la quietud y el silenciamiento nos abre las orejas. La quietud de la postura del monje zen es su principal valor, la imagen más divulgada, más común, más habitual, es algo que impresiona al neófito. Un gesto inmóvil del monje es la primera imagen que tenemos de la práctica del zen, del zazen. Pero en realidad un gesto cualquiera en el aire, cualquier gesto en el aire, impresionan cuando se vuelve inmóvil. La inmovilidad la han explorado algunos artistas muy conocidos, por ejemplo Gilbert and George en sus performances, o cualquier figurante de las Ramblas. ¿Por qué nos fascinan esas figuras? Por su inmovilidad. ¿Por qué nos inquieta la inmovilidad? Un arte ignorante. ¿Estáis igual que yo? Poema del maestro Corredor. ¿Estáis igual que yo? Se pregunta. ¿Ignorantes de todo? ¿O la sabiduría os la ha dictado el viento, el mismo que me turba y me serena? Página 69 del Don de la Ignorancia. La citación, ya por el título del libro pueden suponerlo, en los poemas es constante. El desconocimiento como algo necesario, la ignorancia como algo necesario. Es obvio que uno de los mayores desafíos del crítico y también del poeta es armonizar la palabra con el desconocimiento, lo que conocemos con lo que es imposible de conocer. ¿Cómo hablar desde la ignorancia? El don de la ignorancia, eso tan difícil de lograr, es el título del libro que publicó José Corredor Mateos en 2004 y que fue Premio Nacional de Poesía en 2006. Contiene tantos buenos versos a favor de la virtud del desconocimiento propios del zen, que acercándome a él he tenido la sensación táctil de estar junto a un muro calentado por el sol. Me orienta hacia el camino más eficaz, el que me permite abundar en las paradojas, en la crisis de la racionalidad, en la sugerencia y la atmósfera propias del zen. Corredor Mateos ha hecho de este no valor un emblema perseverante en toda su obra. No solo de este libro de hace 20 años, sino que en el último poema de la última página del último libro publicado, el ya citado Al borde de 2022, dice: vivir igual que si ya no vivieras, ignorante de si has de recobrar todo aquello que un día fuera tuyo, vivir sin desear ni morir ni vivir, vivir sin desear ni morir ni vivir. El sabio ignorante conoce y quiere dejar de conocer, es un matiz importante, pues no se basa tanto en la aceptación de la pequeñez del ser humano ante la grandeza de Dios o del universo, sino en la paradoja del saber sin saber de San Juan de la Cruz. En el mismo libro del Don de la Ignorancia, el maestro dice: luz a lo lejos, infinita nostalgia. Nostalgia ha salido en la conferencia anterior. Pero la diferencia es nostalgia, no de algo, de no sé qué. Fundamental, entre la mirada anterior y esta. Luz a lo lejos, infinita nostalgia de no sé qué. Lacan convierte el no saber y la ignorancia como disposición a escuchar al otro y vaciar el saber del que escucha. La ignorancia del maestro, tal como hicieron otros antes que él, la docta ignorantia, se ha cultivado por los patriarcas desde Dionisio y la nube del no saber, San Agustín, la apertura del alma en su disposición a conocer, de Nicolás de Cusa, como aquello que solo podemos tan solo intuir, pero nunca comprender,
o el mismo Rancière con su maestro ignorante. Todos ellos ponen de relieve la actitud prudente y adecuada del sabio ante la magnitud de los problemas, sean los del paciente necesitado de terapia, en el caso de Lacan, los de Dios o los del universo. Tanto se reconoce la limitación de las facultades naturales del conocimiento como el reconocimiento del desposeimiento del yo, aceptando la ignorancia virtuosa. Ignorancia virtuosa. ¿Acaso también lo sea el qué sé del escéptico Montaigne? ¿Qué sé? Este elogio de la docta ignorancia es fundamental para una buena aproximación tanto a la mística poética de Santa Teresa de San Juan de la Cruz como a los métodos de aprendizaje que utilizan los maestros chinos y japoneses del budismo Chan Zen. Más versos ignorantes. Mueren todos los hombres, los que ignoran, los que viven pensando en el mañana de un tiempo que no existe. Bien, abro nuevo capítulo. Un arte sin intención contra el dominio de la razón. Todos los tópicos sabidos sobre lo que es el Zen son partes de la verdad del Zen, pero no consiguen más que una aproximación superficial a su auténtica naturaleza. Por eso es común que la supuesta calma a la que aspiramos, a través de su práctica, devenga perplejidad, incomprensión y zozobra de la razón cuando asoma la dureza del Zen. Y alguien nos rompe ese confort comprensivo, tal como puedan hacerlo, por ejemplo, estos versos del maestro Corredor. Nos hemos creado una atmósfera poética y de repente nos encontramos con estos tres versos. Dejar tan solo el hueso hasta que brille, como puñal o luz, que ilumine la noche a mediodía. Estos versos del don de la ignorancia son un buen reflejo de que su poesía incorpora y lanza aforismos generadores de perplejidad con la misma crudeza de los maestros zen. Un monje bien conocido llamado Kodo Sabaki, cuando le preguntaron qué era el zen, seguramente el que se lo preguntaba ponía cara de humildad y satisfacción, dijo: el zen es la mayor patraña que existe. O aquel otro que, preguntando sobre la iluminación, el satori, contesta que el satori es un palo lleno de mierda. Verso del maestro Corredor: por las moscas que tanto me incomodan, sé que existo. Incluso en estos koans incomprensibles, como luz que ilumine la noche a mediodía, la razón, incluso en los ejemplos que he puesto, la razón no se resigna a entrar en otro modo de pensamiento y suele digerir la sorpresa ante los contrarios que rompen el conocimiento ordinario, poniendo en marcha los mecanismos de la comprensión racional y los justifica condescendientemente como un exabrupto propio del zen, cosas del zen. Ya lo tenemos controlado. Es decir, que todo está controlado, que no debemos temer al zen. Y añado ni al arte, porque finalmente lo comprendemos todo y todo lo podemos nombrar. De este modo, el zen y el arte parecen fáciles cuando se opera con el lenguaje, pero el zen y el arte son fundamentalmente una experiencia atópica de la que, insisto, apenas sabemos nada. Obviamente, el don de la ignorancia es, desde su propio título, un alegato a favor del desconocimiento y, sobre todo, de la suspensión del juicio crítico. En la carta a Lipo del año 75, no hay ninguna razón para estar triste. Abre los ojos, mira, no hay ninguna razón para estar triste, ni para estar alegre. No hay razón para nada y sé feliz así. Demoledor. No hay razón para nada, sé feliz así. Un término japonés define la no intención. Perdonen el latinajo. Mushutoku.
también descrito en este haiku de Issa Kobayashi, citado en otra ocasión por mi amigo Raimon Arola, que dice lo siguiente: el ciruelo de mi cabaña no pudo remediarlo, floreció. Ese es el estado óptimo, cuando las cosas suceden sin poder remediarlas, sin intención, a pesar de cualquier voluntad, a pesar de cualquier objetivo. El ser en concordancia con todo y con la posición correcta, haciendo zazen, irremediablemente, sin poder evitarlo, sucede todo lo que tiene que suceder en un instante. Y verás el poema florecer, escribe el maestro Corredor, y verás el poema florecer. Y que el poema sea. Otro capítulo: percepción, sentidos y vacío de los sentidos. Vivir sin vivir. Del libro Al borde, página 127, uno de los versos más terribles. Vivir sin desear. Escribe. Vivir sin desear. Ni morir, ni vivir. Página 127. Estos versos los interpreto como un legado en este último libro, en el que el maestro Corredor hace un nuevo oxímoron, como pudiera ser el más complejo de los que pueda pronunciar un maestro zen, el que nos propone vivir como si ya no viviéramos, conciliar la intensidad de la percepción de los sentidos al tiempo que estos se niegan porque están vacíos. También el deseo, vivir sin desear vivir, sin desear morir, es el gran desafío del Zen y por extensión del budismo. Los que practican zazen saben que el maestro de Shimaru decía: cuando se hace zazen se entra en el ataúd. Uno sabe que no existe, pero guarda el sentimiento de existir. Y esto lo ratifica Corredor con estos versos. Qué extraño es estar vivo. Te sorprende que esto que te envuelve sea en verdad real, que tú mismo lo seas. La percepción de los 5 sentidos en la experiencia artística es fundamental, lo sabemos. El arte es una consecuencia de la mirada y demás sentidos superadores de palabras y conceptos. Muchos artistas podrán estar de acuerdo con esto, desde el acertado pronunciamiento de Nonell, Yo Pinto y Prou, que han repetido desde Leonora Carrington a Miquel Barceló y tantos otros, pero cuando se nos propone vivir y morir a la vez, se nos está diciendo que es posible percibir y no percibir el mundo fenoménico. Esa es la gran aportación del arte y especialmente el arte visto desde la causa anihiladora que propongo. Afirmar la mirada y negarla a la vez. Afirmar la mirada y negarla a la vez. Esa es la esencia del gran sutra que se recita después de cualquier sesión de meditación. Los que estén aquí que hayan practicado lo saben, que es el Sutra Makahanya Haramita Shingyo, o Sutra del Corazón, en el cual, igual que sucede con el taoísmo chino, cuando se habla de forma, se dice que esta no es diferente del vacío. La forma y el vacío son lo mismo. Lo leemos en el citado Makahanya Haramita Shingyo. Los fenómenos no son diferentes del vacío. El vacío no es diferente de los fenómenos. El cuerpo, la materia, la forma, la percepción, la sensación, el pensamiento, la actividad y la conciencia son igualmente vacío. Todas las existencias son vacío. No hay nacimiento ni muerte, no hay pureza ni impureza, no hay crecimiento ni disminución. En el vacío no hay cuerpo, materia, forma, no hay percepción, sensación, no hay actividad ni conciencia, no hay ignorancia ni extinción de la ignorancia. Solo hay Ku, vacío, y Mu, nada. Son los términos que más se repiten en este sutra. Sin embargo, todos sabemos que el resultado de la práctica de esta vacuidad da como resultado una atención plena, mindfulness, de moda. Una atención plena, despierta y consciente como la del gato que aparentemente dormido caza un ratón.
percepción pura, máximo despertar de la atención que te va a permitir verlo todo muy claro. Pero ya nos ha dicho el maestro Corredor, ver claro ¿qué? Nada. Entendimiento y significación en la causa del arte. Obligados por nuestra necesidad omnicomprensiva y dominadora antrópica, por nuestro rechazo a lo que no comprendemos, intentamos encontrar el significado de todo. Esa no es la cuestión, sino vivir más allá de lo que esto signifique, escribe el maestro. Qué alegría vivir así, sin importarte lo que esto signifique. La pregunta por la significación es la más común en el arte de cualquier tiempo. Constantemente los que nos dedicamos nos la estamos preguntando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué has querido decir? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que te propones hacer? No es algo propio de las personas desinformadas, sino que opera en los artistas más radicales también, de la estética socioantropológica, que quieren dar respuesta conceptual a todo. Respuesta conceptual a todo. Y dicho sea de paso, nos obligan más a saber leer que a saber ver. Y ya no digo dónde queda en el saber sentir o percibir. Deduzco de los versos del maestro Corredor que cuestionar la significación a favor de la experiencia es obligado para una buena práctica del arte y, por supuesto, de la poesía. Por otro lado, quiero resaltar la valentía de un crítico que reclama la ausencia de significado. Una manera de reclamar la ausencia del juicio crítico, siéndolo él. En la carta a Alipó dice, escribir un poema que nada signifique. Hoy salir a la terraza, respirar en la noche. Tal como asegura el maestro, tan solo se trata de salir a la terraza y respirar en la noche. Subrayo la situación. Frente a la ausencia de significado se impone respirar plenamente la noche. No pensar, no desear, la mente en calma ante la aparición del arte. Nuevo capítulo. La mirada se posa serenamente en todo y el mundo se detiene. El verso se detiene. De la Docta Ignorancia, página 25. La mirada se posa serenamente en todo y el mundo se detiene. El verso se detiene. El maestro Yakusan Kodo estaba sentado haciendo zazen cuando un monje le preguntó que estando sentado inmóvil, en qué estaba pensando. Y Yakusan dijo, pienso a partir del no pensar. El monje preguntó, ¿pero cómo se piensa a partir del no pensar? Y Yakusan respondió, más allá del pensamiento, más allá de la comprensión del razonamiento y de las emociones. En estos poemas de Corredor hay versos cortos que producen una suspensión del juicio inmediato. Esta suspensión del juicio inmediato. No se trata de pensar, sino de conseguir pensar sin pensar, pensar desde el fondo del no pensamiento. Del don de la ignorancia, página 29. Avanzas confiado hacia lo oscuro. El mundo nace en tu interior y crece. Hoy todo volvió a ser tuyo, siendo nada. No desear es la condición necesaria para la aparición del arte sin intención. Corredor reivindica la ausencia del deseo en el primer poema de la carta a Alipó, la página 11. No esperar que alguien vuelva, no desear ya nada. Eso es de los primeros poemas que escribió. No desear ya nada. Ante el despojamiento del sentido y del deseo, no surge un pesimismo existencialista como se pudiera suponer, sino al contrario, todo se vuelve más intenso. En el convencimiento de que todo es aparente, que el argumento reside en la experiencia, que para conocer el infierno hay que descender a él, y para conocer el zen hay que hacer zazen. Escribe Corredor, alzan el vuelo y yo vuelo con ellos, sin deseos, sin pensamientos ya, sin otro cuerpo que el que me presta el aire. Perplejidad e interrogación ante la obra de arte. La perplejidad, la interrogación aparecen en José Corredor Mateos como en todo buen poeta
y convierte la pregunta en un motor de búsqueda. El poeta, desde el romanticismo, ante las inevitables circunstancias, se lamenta con interrogaciones profundas. Así lo hizo Hölderlin en sus versos de 1804, en un poema que se llama Mitad de la vida, donde son interrogaciones que han inspirado a muchos otros poetas. Dice Hölderlin: «Ay de mí», la traducción es de Cernuda, «ay de mí, ¿dónde buscar durante el invierno las flores? ¿Dónde el fulgor del sol y las sombras del suelo?» En las variaciones sobre un tema romántico, Sombra y luz, escrito a cuatro manos entre Francesc Parcerisas y Antoni Marí, aparecen no menos de 56 versos con interrogaciones, que se lanzan el uno al otro. No esperan respuesta, o quizá las interrogaciones puedan ser el espíritu del poema, favoreciendo un clima de correspondencia entre ambos durante la escritura. La pregunta de José Corredor alude a la quietud y al silencio, dos herramientas eficaces para la suprema exigencia de la atención y de la concentración. Por otro lado, dos exigencias del óctuple sendero búdico. Dice: ¿por qué esa mansedumbre de las cosas, la manera que tienen de parecer que esperan? Recógete en silencio, aunque todo se agite en torno a ti, igual que si esperaras. ¿Es lícito que empiece este soneto? En el poema No quisiera escribir, la escritura se convierte en negación, mu. No querer escribir se asemeja a no querer conseguir nada, algo fundamental en la práctica del Zen, ya lo he dicho, mushutoku. Hacer sin intención ni objetivo. En Corredor eso acaba siendo un camino de perfección poética. No hacer es despojarse, sustituir la palabra por el silencio. Dice: no quisiera escribir para que mi emoción fuera más pura, para no interrumpir el pensamiento o el silencio que llega cuando ya el pensamiento se ha acallado. Negación del yo autárquico en el arte. El vacío, la nada, la meditación. Dice al borde, página 51, ¿cuánto daría yo por oír en tu voz que la nada es el fruto de tu meditación? Que después de la muerte hay la nada o la misericordia, no siendo todo es, y tú mismo estás solo cuando no estás. Chuang Tzu nos convoca, como pudimos ver en el poema de la monja budista Ringetsu en Pedralbes, en una reciente exposición que comisarió Ricard Bru, escribió: en la pradera, entre rocío y flores, me adormezco. ¿Quién está soñando con esta mariposa? Y en Corredor aparece en la página 51 del Don de la Ignorancia: la manzana eres tú y la tarde eres tú, pero ¿tú quién eres? Y en otro momento dice: ¿quién es el que me dicta lo que escribo y me hace vivir con la clara conciencia de mi muerte? Conocer el camino es conocerse a sí mismo. El clásico griego notis auton, conócete a ti mismo, conocimiento de sí, pero conocer el camino es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Olvidarse de sí es quedarse iluminado por todo, dice el maestro Dogen. Bien, voy a hacer una cosa. Estas dos páginas que vienen a continuación, después de la intervención de Lola Josa antes, estaban enfocadas sobre el inicio, estaban enfocadas sobre San Juan de la Cruz. Ella lo ha explicado de una manera tan magistral que estas dos páginas ya las puedo lanzar por ahí.
Solo diré cómo tenía planteada la entrada y así abrevio también. Digo. La obra de Antoni Tàpies, Dietari número 3, es del año 2002. Es una pintura, grattage, collage y assemblage sobre madera, muy grande, 270 por 220. Un cubo de agua derramada, su sustancia está por ahí, por el cuadro, crea un recorrido circular, un magma de gruesa textura rodea una figura antropomórfica, el perfil de un hombre en el que destacan unas grandes manos y una cruz en el medio, y a ambos lados del cuadro leemos ni pur ni impur. Ni pur ni impur. Esta dualidad y la superación de esta dualidad yo la hacía ahora encajar en el ámbito sanjuanístico teresiano, en el que esta contradicción, esta síntesis de los opuestos está siempre presente. Solo simplemente repetir, ella ya lo ha hecho, ese nada, 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 y aún en el monte, nada. Lo has dicho tú. Yo añadiré uno que no, este no lo has dicho. Ni es otro, ni es otro. Ni es otro, ni es otro. Ni es otro, ni es otro. Este también. Bien, el tema de San Juan de la Cruz lo aparcamos y ahora sí voy a hacer un sprint. Espero que el segundo cerebro sea magnánimo conmigo. Ya con esto acabo. Se llama Enigma de la energía de la materia y la forma en la causa anihiladora del arte. Corredor Mateos, me refiero en este caso al crítico de arte, ha escrito monografías sobre muchísimos artistas contemporáneos. La lista es interminable. Él y Alex lo saben bien. Pero quiero destacar una especialmente. Me refiero a una breve reseña que escribió sobre un amigo personal, Gabriel, escultor amigo, con el que comparto el ideario de esta causa anihiladora del arte. Y no lo hago tanto por elogiar al artista, sino porque la reseña que hizo Corredor Mateos de su obra, de la obra de Gabriel, coincide plenamente con lo que estoy exponiendo. Dice, la obra de Gabriel es una de las más interesantes y enigmáticas entre las acreditadas en los años 80. Los materiales utilizados le sirven para evocar, con la ambigüedad necesaria, temas y lenguajes simbólicos y míticos. Y no nos referimos solo principalmente a temas o situaciones en la que la apertura al misterio sea más o menos explícita, sino también a aquellos en que la forma parece que nos esconde y nos revela a la vez algo que nos inquieta. Su obra está a caballo de una evocación de lo primitivo que se encuentra bajo nuestra racionalizada vida cotidiana, un reto al que se quiere dar respuesta. Enigma, materia, esconder, mostrar algo que nos inquieta, evocación de lo primitivo que se encuentra bajo la vida de la razón, un reto al que hay que dar respuesta, son algunas de estas ideas de esta reseña, una breve reseña, pero muy sustancial en el marco de mi exposición. Estas palabras críticas reflejan el sentimiento particular del poeta, del propio poeta, cuando dice, no acierto a comprender lo que quieren decirme esas piedras, los árboles, todo lo que me habla. Mientras me esfuerzo en comprender en vano, se ha levantado la brisa, se oyen voces lejanas y yo escucho lo que suena en mi interior. Página 26 del Hipó. La prosa crítica y el sentimiento poético se reúnen en un acierto total y por si fuera poco coincide con muchas ideas sobre el arte y su causa que comparto con este amigo, el escultor Gabriel. Es por eso que me permito, aprovechando este evento, proponer estas reflexiones a modo de manifiesto sobre el arte. Los mismos argumentos que el maestro Corredor utiliza en su poesía los utilizo desde mi experiencia del Zen para proponer este arte anihilador, anihilante, ha salido también en la intervención de Lola, anihilar, a partir de San Juan de la Cruz,
Creo en un arte anihilador, en una poesis que sea un intento de dejarse a sí mismo y por extensión al espectador en estado de no conocimiento, de no forma, de vacío aculturizado, un estado donde las palabras, incluidas las que aquí estoy pronunciando, nunca podrán llegar. El primitivismo al que se refiere Corredor no es un primitivismo estético, sino aquel que se encuentra en lo que denominaré el ímpetu helánico, el elán, una energía del origen anterior a su manifestación. Pienso en un arte que nos desprovea de armas diseccionadoras de la carne del arte, cumpliendo con el fin más sublime de la reducción fenomenológica, la suspensión del juicio crítico que nos remite a un estado anterior de las formas que conocemos, una noesis que nos obliga a poner entre paréntesis todo lo que sabemos, haciendo aparecer lo otro de la forma, lo otro de nosotros mismos, en su existencia más pura y cristalina. La poesía y el arte no necesitan desarrollo narrativo argumental, son una suspensión del sentido ordinario de las cosas. Del poema Al borde, del libro Al borde. Este golpe de viento te hace ver todo claro, ver claro que nada, ver claro nada. En todo caso, hace que estemos más atentos, que nos acerquemos a la obra y que veamos cómo es y cómo no es. Un elogio al ser aquí, un canto a la atención vigilante que reside en nuestra capacidad de integrar sensorialidad y pensamiento. Este arte nos anima a que vayamos con él más allá del yo autárquico, a un conocimiento basado en la intuición más pura, en un universo de lo no formado, no causal, alógico, suprahumano, y en definitiva nos sugiere el camino de la anihilación, para dejar a la obra sola, íntegra y perfecta. Esa fuerza ignota de la materia primordial que proponemos no acepta otra cosa que balbuceos, aforismos y fragmentos. La mirada culta debe renunciar a sus estrategias, queda desarmada y solo cabe el grito o el llanto, correr por el espacio, tirarse al suelo o babear y balbucir o callar. La poesía de Corredor, como el arte anihilador, contiene la fuerza ignota de la materia primordial del lenguaje y el complejo magma de las preformas, del presentido, como la lava que vomita un volcán en erupción antes de que se formen las rocas. Esa es una buena manera de decir sobre la esencia del Zen en el arte contemporáneo y en la poesía de José Corredor Mateos.